San Luis María Griñón de Montfort. Nosotros somos los padres misioneros monfortianos de la Compañía de María. Nuestro padre fundador fue San Luis María Griñón de Montfort. Ya el Papa San Juan Pablo II, que como bien ustedes conocen, hermanos, fue un consagrado a Jesús por María con el método de San Luis María de Montfort, ¿no? Leyendo el Tratado de la Verdadera Devoción. El Papa San Juan Pablo II se refería a Montfort, San Luis de Montfort, de dos formas. Primero, ¿no? Un apóstol y testigo de la espiritualidad mariana, que es cristocéntrica, así le llamaba el Papa Francisco, ¿no? San Juan Pablo II, apóstol y testigo de la espiritualidad mariana que es cristocéntrica. Y también el Papa San Juan Pablo II se refería a San Luis María Griñón de Montfort como un santo para la iglesia de hoy, un santo para la iglesia de hoy. Y sin duda lo vamos identificando porque en este camino que nosotros hacemos, sabemos que la vivencia de la verdadera devoción a nuestra Madre, la Virgen María, va a llevarnos a un encuentro con Jesucristo, va a permitirnos a vivir nuestro ser de Jesucristo y sobre todo va a llevarnos a un compromiso, a un anuncio y lo que hoy tenemos como referencia en nuestra iglesia, ser discípulos y misioneros de Jesucristo. La verdadera devoción a nuestra Madre, la Virgen María, debe de llevarnos, ¿no?, a vivir nuestro ser de Jesucristo. Es por eso que, si recuerdan, en el encuentro anterior, hablando del tercer objetivo, ¿no?, aquí en el librito, el Tratado de la Verdadera Devoción, en el número, por ejemplo, 230 del Tratado de la Verdadera Devoción, se va a especificar lo que es el cuarto objetivo. Dedicarán la tercera semana a conocer a Jesucristo. Para ello podrán leer y meditar lo que arriba hemos dicho y rezar la oración de San Agustín, que se lee a comienzo de la segunda parte. Podrán repetir 1,000 veces cada día con el mismo santo: que yo te conozca, Señor, o bien que, Señor, sepa yo quién eres tú. Rezarán, como en las semanas anteriores, las letanías del Espíritu Santo y el himno Salve Estrella del Mar, y añadirán todos los días las letanías del santo nombre de Jesús. Tenemos 4 objetivos y estos 4 objetivos necesitamos tomarlos desde una integridad. El primer objetivo que hemos visto y que se nos presenta en este camino de preparación a la consagración total a Jesús por María es entonces el despojarnos de todo lo contrario a Jesucristo, ¿no? Entrar en un proceso de transformación personal en Jesucristo, iniciar un camino de conversión. Esto, hermanos, supone que desde el camino de fe necesitamos, ¿no?, vivir, ¿no?, acogiendo ese llamado que Dios nos hace a la conversión. Y creo que ahí podemos muy bien tener en cuenta este tiempo de Cuaresma, un tiempo en que la iglesia nos invita a la conversión, un tiempo en que la iglesia nos invita a volver nuestro corazón a Dios, un tiempo para experimentar a nuestro Dios, que es amor,
que es misericordia y que es perdón. Primer objetivo, despojarnos de todo lo contrario a Jesucristo. Segundo objetivo, conocimiento de sí mismo, ¿no? El tener un conocimiento de lo que soy como persona, poder afirmar y decir, soy imagen y semejanza de Dios, yo soy fruto del amor de Dios, tengo vida gracias a Dios y en mi vida está cada día presente el Señor. Tercer objetivo, conocimiento de la Santísima Virgen. Qué importante para un católico es conocer a nuestra Madre, la Virgen María, desde los evangelios, desde el magisterio de la Iglesia y desde la expresión popular de fe que tenemos a nuestra Madre, la Virgen María. Y el cuarto objetivo, que es el conocimiento de Jesucristo. San Luis María de Montfort dice, el hecho de que sea el último de los objetivos no significa que sea el menos importante. Todo lo contrario, el cuarto objetivo es el más importante, conocimiento de Jesucristo. Recordemos lo que hemos leído en el Tratado de la Verdadera Devoción, en el número 120, al final entonces de esta estrofa que nos habla acerca de los contenidos esenciales de la consagración. Dice al final de la primera estrofa, cuanto más te consagras a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Cuanto más te consagras a María, tanto más te unirás a Jesucristo. Lo hemos dicho, y no sé si lo he mencionado en algún momento, la espiritualidad mariana es cristocéntrica. La teología mariana es cristocéntrica. No habría forma de vivir nuestra devoción a la Virgen María si no es para vivir nuestro ser de Jesucristo. Y necesitamos entonces entregarle toda nuestra vida a Jesucristo, ¿no? Y María, nuestra madre, va a ser entonces ese camino, esa vía para llegar a Jesucristo. Número, entonces, ¿no? 164 del Tratado de la Verdadera Devoción. Esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo. Efectivamente, el oficio de la Santísima Virgen es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo, así como el de este es llevarnos al Padre con toda seguridad. No se engañen, pues, las personas espirituales, creyendo falsamente que María nos impida llegar a la unión con Dios. Esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo. Desde allí comprendemos claramente qué significa vivir la verdadera devoción a nuestra Madre, la Virgen María. ¿Qué significa decir, me voy a consagrar a la Virgen María para unirme más a Jesucristo? Y pues el conocimiento de Jesucristo va a significar, hermanos, primero, reconocer que Jesucristo es el Dios con nosotros. Jesucristo es la palabra hecha carne que vino a habitar en medio de nosotros. Por eso,
que cobra mucha importancia para la teología mariana y para la espiritualidad mariana, el misterio de la Anunciación, lo que vamos a celebrar el 25 de marzo, la solemnidad de la Anunciación. ¿Y por qué? Porque gracias al sí de María hemos podido conocer al mismo Dios. Gracias al sí de María, las promesas de Dios se cumplieron. Gracias al sí de María, hemos experimentado la salvación de Dios, acogiendo y aceptando a Jesucristo como nuestro único Salvador. Conocimiento de Jesucristo va a implicar no solamente saber, el saber de Jesús, el saber de Jesucristo. Ya eso lo conocemos y lo sabemos, ¿no? Cómo fue su vida, dónde nació. Cuando hablamos de conocimiento de Jesucristo, es cómo es que vivimos ese encuentro personal con Jesucristo. Es reconocer que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Es reconocer que en Jesús está presente el mismo Dios y acepto a Jesucristo en mi vida. Me incorporo a la vida de Jesucristo. María va a ser ese camino perfecto, fácil, corto y seguro para llegar a Jesucristo. Y cuando afirmamos que Jesucristo es entonces el mismo Dios, reconocemos lo que también el magisterio de la Iglesia nos dice en el catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el número 422 del catecismo de la Iglesia Católica: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Jesucristo es la buena nueva de Dios. De este conocimiento amoroso de Jesucristo es de donde brota el deseo de anunciarlo y evangelizarlo. Quien no conoce a Jesucristo no puede anunciarlo, no puede entonces evangelizar y testimoniar. Solo después de ese encuentro personal con Jesucristo, los apóstoles lo dejaron todo y lo siguieron. Solo después de escuchar y de acoger en su corazón esa llamada del mismo Dios, lo dejaron todo y lo siguieron. Y dejarlo todo para los apóstoles significó compartir la vida con el mismo Dios, acoger su palabra y ser parte del anuncio del reino de Dios que Jesús vino a anunciar. El apóstol va a ser enviado a anunciar esta buena nueva de Jesucristo solo después de haberlo conocido, de haber compartido la vida con él y de haber entonces suscitado este diálogo, esta escucha, este compartir.
Tenemos el testimonio del apóstol San Pablo, cómo es que Pablo, camino a Damasco, vive y tiene su conversión. Recuerden que el apóstol Pablo era un perseguidor de los cristianos, era entonces aquel que se dedicaba a perseguir a los cristianos, y en ese encuentro en Damasco y en esa experiencia de conversión pasa a ser de perseguidor de los cristianos a un apóstol de Jesucristo. Y Pablo siempre lo va a repetir: mi único todo es Jesucristo. Mi meta final es Jesucristo. Ahora todo lo estimo pérdida y basura con tal de ganar a Jesucristo, dice el apóstol San Pablo. Entonces, cuando hay conocimiento de Jesucristo, hay entonces esa disposición de seguirlo y de dejarlo todo. Y esta consagración y esta verdadera devoción a nuestra Madre, la Virgen María, tiene que llevarnos entonces a ser testigos y anunciadores de la buena nueva de Jesucristo. Necesitamos entonces entregar nuestra vida a Jesucristo. Número 138 del Tratado de la Verdadera Devoción. Jesús, nuestro mejor amigo, se entregó a nosotros sin reserva, en cuerpo y alma, con sus virtudes, gracias y méritos. Me ganó totalmente entregándose todo, dice San Bernardo. ¿No será pues un deber de justicia y gratitud darle todo lo que podemos? Él fue el primero en mostrarse generoso con nosotros. Seámoslo con él, la gratitud, y él se manifestará aún más generoso durante nuestra vida en la muerte y por la eternidad. Eres generoso con el generoso. Entregarle nuestra vida a él. Que él pueda disponer de nuestra vida. Que Jesucristo sea el centro de mi vida, de la motivación que tengo para vivir mi fe católica. Soy cristiano, yo soy un cristiano, creo en Jesucristo, acepto a Jesucristo. Por eso, ya lo hemos dicho antes, San Luis María Montfort decía que esta consagración total a Jesús por María va a significar una toma de conciencia de los votos y compromisos bautismales. Y en el día de mi bautismo y en el día en que nos hemos bautizado, hermanos, le hemos dicho no al pecado y le hemos dicho sí a Dios en la persona de Jesucristo. Hemos muerto al pecado para nacer a una vida nueva en Jesucristo. Y eso se dio en el día de nuestro bautismo. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer entonces nuestra consagración a Jesús por María. Jesucristo entonces nos lo dice el magisterio de la Iglesia, es el Verbo. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Él se manifestó para quitar los pecados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Por eso es que decimos que el Verbo se encarnó para entonces darnos a conocer el mismo misterio de Dios. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de su naturaleza divina. El Verbo se encarnó para que compartiéramos la vida con el mismo Dios, con el mismo Dios. Jesucristo, entonces, es Dios y hombre verdadero. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana, número 463 del Catecismo de la Iglesia Católica. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Miren, hermanos, la importancia de conocer a Jesucristo, la importancia de comprender este misterio de la encarnación. Dios se hace hombre, Dios comparte nuestra humanidad, Dios se hace buena nueva, Dios se hace reino de Dios para nosotros en la persona de Jesucristo. Cuando San Luis María de Montfort nos invita a vivir nuestro ser de Jesucristo, nos invita a tener ese encuentro personal con Jesús, a cultivar cada día desde el corazón un encuentro íntimo con Jesucristo. Nuestra relación con Dios, nuestro encuentro con Dios es a partir de la vivencia de nuestro ser de Jesucristo. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando escuchamos a veces acerca de la consagración total a Jesús por María, quizás nos podemos quedar solamente teniendo presente la imagen de la Virgen María. Solamente tenemos presente a María. Y eso sería un gran error y eso sería una gran herejía. Porque recordemos, hermanos, la verdadera devoción a la Virgen María es cristocéntrica. Es para vivir nuestro ser de Jesucristo. Por eso que hay que prestar atención cuando San Luis María de Montfort nos dice que no podemos quedarnos en una devoción exterior. No podemos quedarnos en una devoción superficial. Dice en el número 96 del Tratado de la Verdadera Devoción: los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María en prácticas externas. Solo gustan de lo exterior de esta devoción,
porque carecen de espíritu interior. Carecen de espíritu interior. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Participan en muchas misas, pero sin atención. Se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, ni imitar las virtudes de la Virgen. Solo gustan de lo sensible de la devoción, no buscan lo sólido de su fe. Para llegar a vivir nuestro ser de Jesucristo, no podemos quedarnos en lo exterior. Necesitamos comprender claramente que Jesucristo es el mismo Dios. Yo profeso mi fe en Jesucristo. Creo en Jesucristo. Acepto a Jesucristo. Vivo mi ser de Jesucristo. Pero eso no solamente se queda en un bonito discurso. Cuando decimos que necesitamos conocer a Jesucristo, necesitamos tener ese encuentro personal con Él, necesitamos conocer los evangelios, saber qué dicen los evangelios, cómo se narra, cómo se expresa, cómo se va, digamos, revelando Jesús en los evangelios y en el anuncio de la buena nueva. Vemos que en Jesucristo hay una actividad sanadora. Jesús, cuando recorría toda la Galilea, predicando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo, iba haciendo presente al mismo Dios. Jesús, y lo vemos en el Evangelio, cura de fiebre a la suegra de Pedro, sana al paralítico, a quien le había perdonado los pecados, devuelve la salud a la mujer que hacía 12 años sufría de pérdidas de sangre, restituye la vista a los ciegos, sana al epiléptico. Vemos cómo Jesús ha venido a sanar. Y el mismo Dios que obra en Jesús viene a sanar. Jesús vence no solo el pecado y las enfermedades, sino también a Satanás. Libera a los hombres poseídos por el maligno, expulsa a los demonios. Miren el poder que tiene Jesús, el poder para sanar, el poder para curar, el poder para expulsar demonios, el poder para salvar y perdonar los pecados. Jesús, al obrar estos milagros, actuó convencido de su poder divino y al mismo tiempo de la unión con su Padre Dios. Pero para que se pueda concretizar un milagro de Jesús, para que pueda darse una curación, una sanación, ¿qué es lo que les dice Jesús? Jesús les dice: tu fe te ha sanado. Vete, tu fe te ha curado.
Nunca he visto tanta fe para que Jesús pueda obrar, para que podamos experimentar el poder que tiene Jesucristo en nuestra vida. Se necesita de la fe, se necesita de ese creer y decir, Él es el Mesías, Él es el mismo Dios, Él es el Salvador, Él es la buena nueva del reino de Dios que está en medio de nosotros. La actitud de Jesús, hermanos, y el conocimiento que necesitamos tener de Jesús es que Él no ha venido a juzgar, no ha venido a condenar. Jesús ha venido a perdonar, ha venido a salvar. Recordemos el pasaje y el encuentro de Jesús con esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio, que está a punto de ser apedreada, y después de un diálogo que tiene con la multitud y con ella, Jesús le dice: mujer, ¿dónde están aquellos que te condenan? Ella le dice: no hay nadie, Señor. Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Tampoco yo te condeno. Creer en Jesús, aceptar a Jesús, poder decir, Él es el Mesías, también significa poder acoger esta buena nueva del reino de Dios. Jesucristo ha venido del Padre y ha sido enviado para anunciar la buena noticia. La buena noticia de Cristo plantea que hay entonces un proyecto de vida a seguir, que es el proyecto de las bienaventuranzas. Se precisa de la manera más completa la clase de felicidad que Cristo ha venido a anunciar y revelar a la humanidad, peregrina todavía en la tierra hacia los destinos definitivos. Eso quiere decir, hermanos, que si yo acepto a Jesucristo, acepto sus palabras, acepto su obrar y acepto este proyecto de vida de las bienaventuranzas en mi vida y en mi camino de fe. Cuando Jesús realiza un milagro, vemos entonces cómo hay la presencia de estos signos que van revelando la salvación misma de Dios, lo que Dios quiere realizar en favor de la humanidad, lo que Dios quiere hacer en favor de la humanidad. El milagro y los milagros de Jesús se han interpretado a menudo como señal de la presencia de Jesús y sobre todo de la confianza en Él, confianza en Jesucristo. Los milagros son no solo signos de la omnipotencia divina y del poder salvador de Jesús, sino también son revelación del amor de Dios hacia la humanidad. Y miren, cuando Jesús realiza un milagro, estamos reconociendo esa revelación del amor de Dios para con la humanidad.
Por eso que el conocimiento de Jesucristo es poder decir, acepto a Jesús en mi vida, acepto el mensaje y el obrar de Jesús y me comprometo a vivir mi ser de Jesucristo en su obrar y en esta buena nueva que Él nos viene a traer. Esta consagración va a llevarnos entonces, ¿no?, a, a poder vivir este camino perfecto para llegar entonces a vivir nuestro ser de Jesucristo. Número 157 del Tratado de la Verdadera Devoción. Esta devoción a la Santísima Virgen es camino perfecto para ir a Jesucristo y unirse con Él, porque María es la más perfecta y santa de las puras criaturas, y Jesucristo, que ha venido a nosotros de la manera más perfecta, no tomó otro camino para viaje tan grande y admirable que María, nuestra madre. Por eso que cuando nos consagramos a Jesús por María, también queremos hacer de que Jesucristo sea el centro de nuestra vida y sobre todo que podamos vivir esta esclavitud de amor en Jesús por María. Número 135 de entonces el Tratado de la Verdadera Devoción. Esta devoción nos consagra totalmente al servicio de Dios. El primer motivo que nos manifiesta la excelencia de la consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María. No se puede concebir ocupación más noble en este mundo que el de servir a Dios. Esta consagración, aceptando a Jesucristo, es para servir a Dios. Tal viene a ser, en efecto, el esclavo fiel y amoroso de Jesús en María, consagrado totalmente por las manos de la Santísima Virgen a este Rey de Reyes, sin reservarse nada para sí mismo, ni todo el oro del mundo, ni las bellezas del cielo alcanzan para apagarlo. Consagrado totalmente por manos de María, ser un esclavo fiel de Jesucristo por manos de nuestra Madre, la Virgen María. San Luis María de Montfort escribió este otro librito que se llama El amor a la sabiduría eterna y encarnada. Y va a definir que Jesucristo es entonces la sabiduría eterna y encarnada. Y al final de este librito dice entonces, ¿no?, que hay 4 medios para alcanzar la sabiduría eterna y encarnada. Primer medio, si quieres alcanzar a Jesucristo, primer medio, deseo ardiente. Te es necesaria desear
la sabiduría, desear en tu corazón. En efecto, la sabiduría no entra en el alma de mala ley, ni habita en cuerpo deudor del pecado. Conviene que el deseo de la sabiduría sea santo y sincero, pidiendo cada día a Dios que Jesucristo pueda ser lo primero y lo todo en nuestra vida. Segundo medio para alcanzar a Jesucristo, la sabiduría eterna y encarnada, la oración continua. Cuanto mayor es un don de Dios, tanto más difícil es alcanzarlo. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. De esa forma necesitamos vivir nuestra oración continua para que Jesús pueda reinar en nuestros corazones por medio de María, nuestra Madre. Tercer medio para alcanzar la sabiduría eterna y encarnada, Jesucristo. La mortificación universal. Eso quiere decir la renuncia de uno mismo para que pueda solamente gobernar Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Es esa renuncia para que la sabiduría pueda comunicarse y sobre todo para que la sabiduría pueda encontrar un corazón humilde y sobre todo llena de fe y confianza en Dios. Y por último, el cuarto medio para alcanzar a Jesucristo, la sabiduría eterna y encarnada, es una verdadera y tierna devoción a la Santísima Virgen. Dice San Luis María de Montfort en este librito El amor a la sabiduría eterna: aquí tienes finalmente el mejor medio y el secreto más maravilloso para adquirir y conservar la divina sabiduría, una tierna y verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Bien, hermanos, no sé si habrá alguna pregunta, algún comentario. Es verdad que ustedes se están preparando siguiendo estos 33 días, ¿no? Estos días. Por eso que no sé si a ustedes les ha pasado o se dan cuenta que en 33 días es difícil profundizar, conocer o decir ya sé todo acerca de la verdadera devoción a nuestra Madre, la Virgen María, ya ahora soy consciente de cómo vivir mi ser de Jesucristo. Es casi imposible, ¿no? Pero es importante entrar en este camino de fe. Lo compartía cuando estuve de visita para allá. Nosotros, por ejemplo, trabajamos no con los 33 días, sino de otra forma. Más o menos dura 3 meses la preparación. Estos cursos, estos temas, estos 4 objetivos que les estamos explicando, los distribuimos en temas, ¿no? Y por 3 meses prácticamente vamos profundizando los temas, ¿no? Más o menos 4 temas de despojarnos del espíritu contrario a Jesucristo, 4 temas o 3 temas acerca del conocimiento de sí mismo,
otros, y así en 3 meses, ¿no? Con encuentros de 2 veces por semana o de 1 vez por semana, vamos profundizando y así uno va teniendo el tiempo para interiorizar, para profundizar y para comprender lo que significa vivir la verdadera devoción a nuestra Madre, la Virgen María. Lo mencioné en el anterior encuentro. Si no hemos leído el Tratado de la Verdadera Devoción, no vamos a comprender lo que significa esta consagración. No lo vamos a comprender. Entonces, es importante que esta consagración nos ayude a vivir nuestra fe, nos ayude a crecer y a madurar en nuestra fe como católicos, nos ayude a este encuentro con Jesucristo. Entonces, si bien es cierto, ¿no? Son 33 días, ¿no? Pero el camino continúa, el aprendizaje y el camino de la fe también, y eso es importante tenerlo en cuenta y considerarlo cuando entonces no tengan este espacio de preparación y también de profundización. Buenas noches, padre. Fíjese que estaba revisando, pero parece que no hay preguntas por el momento. No sé si alguien tendrá una pregunta que lo pueda escribir en el chat para que el padre nos la pueda contestar. Es un camino también de perseverancia, es un camino de perseverancia. Nosotros hemos iniciado el curso aquí en Lima, ¿no? De los padres monfortianos. Hemos iniciado en febrero, primera semana de febrero, finales de enero casi, finales de enero, primera semana de febrero, los martes y los viernes, ¿no? Han empezado más o menos 70 personas, ¿no? Y ayer que vamos ya teniendo los encuentros, están perseverando 38, 39 personas. Y siempre digo, está bien, no porque no quiero que se consagren las demás personas, digo está bien porque el camino de la fe es un camino de perseverancia. El camino de la fe no es un camino facilón, no es un camino así que hay que hacerlo a la ligera, es un camino de fe donde Dios se hace presente, donde Dios me sostiene, donde Dios me anima, donde Dios es mi fortaleza, donde Dios me acompaña. Y ese es el camino de la fe. Para nadie el camino de la fe es fácil. El camino de la fe implica perseverancia, implica renuncia, implica sacrificio, implica entrega, implica, ¿no? Elementos que son parte del camino de la fe y que es importante que ustedes también lo consideren así, ¿no? Hay algunas personas que me dicen, padre, ¿yo puedo renovar mi consagración? Sí. ¿Cuántas veces tengo que renovar mi consagración? Las veces que sean necesarias. Porque cuando renuevo mi consagración, nuevamente le digo sí a Dios. Nuevamente acepto a Jesucristo, nuevamente renuncio al pecado y nuevamente hago el compromiso de vivir como discípulo y misionero de Jesucristo por medio de María, nuestra Madre. Por eso que es importante también el hecho de poder perseverar, ¿no? Y algunos dicen, ¿y que otra vez puedo participar en el curso de preparación? Sí, si eso te va a ayudar, si eso te va a fortalecer, si eso te va a dar más luz, no hay ningún problema. Eso es lo más bonito del camino de la fe. Padre, aquí Julie Ríos le agradece bastante por la charla y dice que si puede profundizar un poco más sobre la mortificación. Exacto, ¿no? La mortificación, digamos, no lo comprendemos simplemente como, digamos así,
como atentar contra nuestra dignidad de ser personas. Sin duda, no debe de haber nada que pueda atentar contra nuestra dignidad de ser personas, sino siempre a partir de la santa voluntad de Dios. San Luis María de Montfort decía que es importante abandonarse a la providencia de Dios, ¿no? Y abandonarse a la providencia de Dios no es abandonarse, digamos, al vacío, a la nada, es tener la plena certeza, ¿no? Convicción que no estoy solo, sino que Dios me acompaña, que Dios está presente conmigo. Y la mortificación entonces no es un término teológico, y eso lo sabemos muy bien, para aquellos que van viviendo su unión con Jesucristo, y esa unión con Jesucristo lleva a dar muerte a nuestra situación de pecado. Por eso se llama mortificación, dar muerte a los impulsos pecaminosos, a los impulsos persistentes que surgen del interior, del corazón, y a resistir a las tentaciones que aparecen en el día a día. Eso es mortificación. Entonces es ir, digamos así, muriendo a nuestra condición de pecado. Lo hemos dicho en el primer objetivo, despojarnos de todo lo contrario a Jesucristo. No, la gracia y el pecado no pueden convivir juntos. La gracia y el pecado no pueden convivir juntos, ¿no? O estoy en gracia o estoy en pecado. Y eso significa nuevamente esfuerzo, perseverancia, que viene como gracia de Dios. Recuerden que el camino de la fe no lo hago por mi propia voluntad, por mis propias fuerzas, por mi propio ímpetu. Viene como gracia de Dios. Es Dios quien me acompaña, es Dios quien suscita esto en mi corazón. Padre, y la mortificación, digamos, la penitencia, la mortificación es el resultado de la penitencia. Exacto, ¿no? Por eso que la mortificación, pues, también, digamos, lleva, digamos, siempre a un acto voluntario, a un acto libre. No es un acto libre, es un acto voluntario, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Lleva a comprender esto como gracia de Dios. Nuevamente, no es simplemente renunciar por renunciar, no dejar por dejar. No es el Señor quien me pide dejar y salir de esa situación. Es el Señor quien toca mi corazón. Es el Señor quien me pide entonces abandonar, digamos, ¿no? Mi situación de pecado, ¿no? Y entrar entonces, ¿no? En esta, digamos, ¿no? Iniciación de proceso de transformación personal en Jesucristo. Ok. Está bien, muchas gracias, Padre. Yo creo que ya llegamos. Oh, espérenme, aquí Shaylee Pisky dice: Padre, ¿qué mortificación puedo hacer para tener más paciencia y ser más dócil y humilde? Sí, no habría una respuesta propia, ¿no? Porque recuerden que el camino de la fe es un camino personal, ¿no? Es un camino, por eso que el encuentro también con Jesús y el encuentro con Dios es un encuentro íntimo, es un encuentro personal. Y cada uno desde ese encuentro con el Señor
digamos, escucha la voz de Dios que invita y suscita en el corazón ese pasar del pecado a la gracia, de la muerte a la vida, de la tiniebla a la luz. Cada uno necesita reconocer, porque para empezar un proceso de mortificación es importante, por eso, primero tomar conciencia de mi condición de pecado, no darme cuenta de mi situación, digamos, de pecado, ¿no? Y siempre la mortificación propiamente como renuncia está también enmarcado por el amor mismo de Dios. Es el amor de Dios quien me lleva a hacer este acto de mortificación, este acto de penitencia, ¿no? Es digamos, ¿no? Digamos, cómo es que el Señor suscita un llamado para iniciar el proceso de transformación personal en Jesucristo. Sonia Cerón Caicedo dice, Padre, ¿cómo alcanzar un corazón puro? Ah, es lo mismo que... Sí, exacto, ¿no? Lo más puro es siempre tener a Dios. Cuando uno está con Dios, encuentra pureza, verdad, vida, gracia. Cuando uno tiene a Dios, el problema es cuando uno se aleja de Dios. El problema viene cuando uno se aparta del camino de Dios. El problema es cuando uno coloca, digamos, retira a Dios de ese lugar primero e importante para la vida de uno. Ahí vienen las dificultades, ahí vienen las situaciones, pero cuando uno tiene a Dios, está en gracia, está en pureza, está llena de bendición de Dios. Está bien, le agradecemos bastante, Padre, ¿verdad?, por la charla del día de hoy. Créame que la manera en que usted explica, ¿verdad?, el tratado de la verdadera devoción es maravilloso, porque no es lo mismo que uno tenga que leer a que se lo expliquen, ¿verdad? Entonces le agradecemos bastante, esperamos poderlo ver en la próxima charla, ¿verdad? Ok, sí. Y los voy a dejar entonces con la bendición. Estamos ya, ¿no?, a vísperas de celebrar, por eso, el segundo domingo de Cuaresma. Es un tiempo muy bonito que la iglesia nos ofrece para experimentar ese amor de Dios que nos llama a la conversión. Cuaresma es dejarse abrazar por el amor de Dios. Déjate abrazar por el amor de Dios. Y cuando te dejas abrazar por el amor de Dios, no, uno se abandona a Dios y va saliendo también de su situación de pecado y inicia esta conversión. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Amén. Muy buenas noches, bendiciones para cada uno de ustedes. A Jesús por María. Muchas gracias. Un gusto verlos, encontrarlos, ¿no? Y unidos desde aquí, desde Lima, Perú, ¿no? Allá también con Guatemala y con todos los países que nos acompañan. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, Padre. Feliz noche. Igualmente, bendecida noche. Hasta luego. Muchas gracias, hermanos, por haberse conectado. Esperamos que se puedan conectar para la próxima charla, para darle seguimiento al tratado de la verdadera devoción. Realmente el Padre Jesús da unas explicaciones maravillosas sobre el tema. No nos lo perdamos. Por favor, traigamos a los demás, ¿verdad?, para que se puedan conectar a estas charlas, que no se las pierdan. Les agradezco bastante. Que pasen una feliz noche.